Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Cuando nosotros éramos muchachos, éramos niños, mi abuela estaba criando a una sobrina suya. Mi abuela crió muchísimos muchachos que no eran de ella, que le llamaban Blanca, de nombre Blanca. Blanca era tenía un poco de retraso mental. Y ella nos quería muchísimo, pero nosotros los primitos menores éramos crueles, como son la mayor parte de los niños, y le llamábamos loca, Blanca la loca le decíamos. Y a veces ella quería abrazarnos y qué sé yo, mostrarnos su cariño, y nosotros nunca la dejábamos, salíamos corriendo, y ella decía: malagrecío, porque ella hablaba así, de esa manera tan especial, malagrecío. Malagradecidos, eso es lo que éramos, malagradecidos. Eso es lo que el Señor llama a estos 9. Son unos malagradecidos. A esos 9 que no volvieron para dar las gracias. ¿Por qué solamente uno de los 10 leprosos limpiados regresó a dar gracias a Jesús? Realmente no lo sabemos, pero podemos especular. Las siguientes son razones que alguien ha sugerido como posibles causas por las que solo uno de los 10 que habían sido sanados regresó a dar gracias. Dicen, uno es posible que quería esperar hasta ver si la sanidad era real. El otro quería esperar hasta ver si la sanidad permanecía. El tercero dijo que él vería a Jesús luego. El cuarto decidió que él nunca había tenido lepra. El quinto dijo que él se hubiera sanado por sí solo de todos modos. El sexto dio la gloria a los sacerdotes. El séptimo dijo: bueno, Jesús realmente no hizo nada. El octavo dijo: cualquier rabino hubiera hecho lo mismo. Y el noveno dijo: bueno, realmente yo estaba mucho mejor ya. Estaba camino hacia la sanidad. A mí me parece que los 9 que no volvieron a dar gloria a Dios pudieron haber sido presa del orgullo de su origen. Después de todos, ellos eran judíos, el pueblo escogido por Dios, y lo merecían todo. En cambio, el samaritano se sentía en deuda y no era merecedor de la misericordia de Dios.
Me puse a buscar en la Biblia a ver si en ella había una consistente enseñanza sobre la gratitud. Yo quería saber, por ejemplo, si este personaje que usamos hoy como texto era acerca, si este pasaje, quiero decir, este pasaje que hoy usamos como texto, era acerca de la ingratitud de los 9 o sobre la gratitud del 1. Pero sobre todo, yo quería saber si el Señor nos había dejado ejemplos para que nosotros aprendiéramos a ser agradecidos a Dios. Lo primero que encontré es que efectivamente el Señor había dejado suficientes ejemplos de su actitud agradecida, como para que podamos decir que Él nos ha enseñado a agradecer. Él nos ha enseñado gratitud. En los evangelios encontramos más de 10 referencias de Cristo dando gracias al Padre por los alimentos. Gracias por sus provisiones. También hay varias referencias de Cristo dando gracias al Padre por escuchar su oración. Gracias por tus respuestas a las oraciones. Juan Bautista Rousseau era un famoso poeta francés, considerado el mejor epigramista del siglo XIX, que no vamos a confundir con el otro Rousseau ateo de Inglaterra. Su padre era un zapatero muy pobre, pero él quería que su hijo tuviera una buena educación, la mejor posible, de acuerdo a sus posibilidades. Pero al pasar los años, Rousseau adquirió prestigio, y con el prestigio vino el orgullo, y se avergonzaba de su papá. Se avergonzaba tanto de su papá que una vez que recibió un premio y el papá estaba presente, negó que ese fuera su papá. Es triste ser olvidado, pero más triste es el que olvida agradecer. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso que sembró Rousseau, eso cosechó. Murió solo, triste y abandonado. Podemos decir que con toda propiedad que la doctrina del agradecimiento es una de las que se enseña consistentemente en la Biblia, desde el principio hasta el fin, pasando por los evangelios, sobre todo, y terminando en las epístolas y Apocalipsis. El apóstol Pablo dice a los colosenses, este es un pasaje largo, en Colosenses 3, versículo del 13b al 17, dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Volviendo al texto de hoy, hay por lo menos dos grandes enseñanzas que emergen de este pasaje que leímos. Una sobre cómo lograr que tus necesidades sean satisfechas, y la otra sobre
la gratitud. Desde luego podemos hablar sobre cómo lograr que tus necesidades sean satisfechas en otro mensaje. Eso es un tema aparte. Hoy vamos a hablar de la gratitud. Todos los leprosos fueron bendecidos y todos debieron haber estado agradecidos. Eso se aplica a los 10 leprosos y se debería aplicar a todos nosotros. Todos recibieron bendición, así que todos debieron haber regresado a dar gracias. Notemos que todos ellos habían llenado todos los requisitos para llamar la atención del Señor. Ellos habían reconocido su propia necesidad. Ellos habían demostrado humildad. Ellos habían clamado por misericordia. Ellos habían perseverado. Y finalmente ellos habían creído y obedecido. La necesidad de todos ellos había sido satisfecha. Todos habían sido sanados. Ahora, todos debieron haber vuelto a donde Jesús para expresar su gratitud. Todos. Pero solo uno dio gracias. Veamos lo que hizo. Inmediatamente glorificó a Dios. Exclamó con la fuerza de sus pulmones y toda la voz de su garganta. Testificó a favor de Dios, dando a conocer su misericordia a la grandeza de su amor. Y la grandeza de su amor. Adoró a Jesús. Esto es a la misma vez humildad y reconocimiento del poder de Dios en Cristo. Dos factores esenciales para la auténtica purificación espiritual. Tercero, era un samaritano, la persona más despreciada y rechazada de entre los hombres en ese mundo que hoy conocemos como el Medio Oriente. La mayoría no dio las gracias. No volvieron a Jesús a dar las gracias. Volvieron a sus vidas originales. Cristo quiere que constantemente regresemos a Él para glorificarlo y adorarlo como la fuente de nuestro poder y la fuerza que necesitamos para vivir. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Es decir, ya en Romanos, Pablo dice algo que tiene que ver con este pasaje. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque cuando nosotros dejamos de agradecer a Dios por sus bondades, por su misericordia, cuando nosotros no somos agradecidos a Dios, entonces nosotros poco a poco nos vamos perdiendo en nuestro propio orgullo, en nuestra propia necedad. El más rechazado de los leprosos fue el único agradecido. Este hombre era samaritano. Cuando este es llamado extranjero, no solo se está refiriendo a que no pertenece a la nación judía, sino que vive ajeno a las promesas del pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la Escritura. Es como si dijéramos que ese hombre entró, cogió un número y se sentó a hacer turno, pero no tiene la menor posibilidad de entrar porque no es miembro. Este hombre extranjero actuó como le hubiera gustado al Señor que se comportaran los judíos. Recibió la bendición y reconoció el origen de esta bendición, dándole gracias y glorificándole delante de todos. Por su fe, no solamente fue sanado su cuerpo, sino que fue salvada su alma. Los otros 9, a pesar de ser del pueblo de Dios, permanecían en sus pecados. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fueron purificados también los otros al ser sanados. O el samaritano fue el único que, siendo purificado, pudo comprender la importancia de la gratitud. Hasta ahí nos llega el texto. No sabemos. Pero lo que parece indicar es que el samaritano y los otros 9 clamaron por ayuda como hacen tantas personas. ¿Cuántas personas que no creen me piden oración? Eddie, ora por mí. Tengo tal situación, por favor, ora por mí. Y yo lo transmito a ustedes y ustedes oran. Se unen a mí en oración por esas personas, aunque esas personas no crean. Pero nosotros que estamos haciendo la oración sí creemos. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Qué hace que un corazón sea mal agradecido? ¿Por qué hacen algunos como los gatos que bajan la cabeza cuando uno les da comida para no ver quién le da la comida? El martes pasado envié un mensaje con una pregunta a varias personas de la congregación y muchas personas que fueron parte de esta congregación también fueron incluidas en esos mensajes. La pregunta fue que cuando pensaban en dar gracias al concluir este año, ¿qué era la primera cosa, qué era lo primero que le llegaba a la mente? Y desde luego hay diferentes respuestas. No todos respondieron, más de la mitad no respondió. Pero unos dan gracias por las provisiones, porque Dios les provee. Mateo 15:36 dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Es decir, Cristo nos enseñó que diéramos la gracia por las provisiones. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 10 y 11, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Otros dan gracias por la fidelidad de los hermanos. Qué bueno. En Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Otros dan gracias por su salvación, la mayor parte. Con ese gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. Otros más dan gracias por su salud. Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hay base para pedir por nuestra salud. También por su presencia, por la presencia de Dios y el apoyo que nos da en sus dificultades, dijeron algunos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Otros dijeron, uno, por el cuidado que nos dispensa y la confianza que nos distingue. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12. Por último, por la fidelidad de Dios, que da muestra
el que da respuesta a nuestras oraciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo siempre he creído que entre un corazón agradecido y un cristiano fiel hay una estrecha relación. Quizás muchos no pensamos a menudo desde dónde hemos sido rescatados. Por eso es que se nos hace difícil expresar nuestro agradecimiento. Yo leí la historia de una mujer que a principios del siglo pasado, en Nueva York, salió de tienda con su niña en un carruaje de esos tirado por caballo. Ya los automóviles estaban en la calle y habían automóviles y habían caballos. Yo no soy de esa época, pero me recuerdo que en Santiago de los Caballeros era así. Habían coches tirados por caballos y habían carros también en la calle. En un momento en que la señora se desmontó del carruaje, un carro pasó a mucha velocidad. En ese tiempo mucha velocidad era 15 o 20 millas por hora, a mucha velocidad, y los caballos se espantaron, salieron corriendo. Cuando ya la mujer creía que había perdido a su niña, porque seguramente se iba a estrellar los caballos por ahí, y un hombre que estaba trabajando en la calle se les atravesó y los detuvo. Pero el hombre quedó malherido. Lo llevaron al hospital. Ella estuvo en el hospital hasta que se murió. Ni esa señora ni ninguno de sus familiares fueron a agradecerle su sacrificio. Él dio su vida por la vida de esa niña. Pero así son las cosas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no hacemos las cosas para que nos agradezcan a nosotros. Nosotros no estamos hablando del agradecimiento que la gente nos debe a nosotros. No de eso que se trata. Es del agradecimiento que nosotros debemos a Dios. Es agradecerle a Dios. No, digo, nosotros nos agradecemos el uno al otro también. Pero el tema, la razón de este mensaje, es que nosotros estamos acostumbrados, inclusive aún en español, decimos que estamos llegando al día del pavo o a Thanksgiving. Y Thanksgiving no es nada, porque ni siquiera en inglés significa nada, porque es Thanksgiving. Es el día de acción de gracias. Pero qué lástima que no solamente el día de acción de gracias se ha convertido en un día de comer pavo, o el día que estamos esperando que llegue el Viernes Negro, que ya hasta en América Latina están, aunque no celebran acción de gracias, celebran el Viernes Negro. Ya no se trata ni siquiera del día de agradecimiento. Ahora es el día del pavo. El día de darse una hartura de perro. Qué lástima que hemos caído en eso. Pero vamos a poner que no. Que de verdad nosotros ese día, como fue la intención del presidente Lincoln, lo celebramos como día de acción de gracias. Acción de gracias a Dios un solo día al año. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Él está todos los días con nosotros? Si todos los días nosotros vemos sus milagros. Si todos los días nosotros somos cuidados por Él. Si todos los días nosotros oramos a Él y Él nos responde. Si todos los días sabemos que tenemos la esperanza de vida eterna porque Él nos dio eso que nosotros no merecíamos.
¿Cómo va a ser que una sola vez al año nos recordemos de tener agradecimiento a Dios? Dios sufrió en la carne de su Hijo las vejaciones y los dolores más intensos que podamos siquiera tener noticia. Sin embargo, ninguno se acerca a darle las gracias. Todo lo que tenemos y todo lo que hay es de Él. Todo lo que tenemos, todo lo que hay, todo lo que existe es de Dios. Sin embargo, no lo reconocemos como tal y se nos dificulta ser agradecidos. Ahora, yo le doy gracias a Dios por darme un corazón agradecido. Dale tú las gracias por lo mismo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Gracias por darnos la bendición de ser llamados hijos tuyos, por darnos el privilegio de acercarnos a tu trono de gracia. Gracias, bendito Dios, por la seguridad que nos da de nuestra salvación. Te ruego, Padre, que alguno que haya oído este mensaje, Padre, si no ha pensado en que necesita dar gracias, pero no solamente dar las gracias, sino sentirse agradecido por lo que tú has hecho por la humanidad. Que en este día, Señor, se arrepienta de ese mal camino y empiece a andar por el camino claro, el camino que tú señalas de agradecimiento pleno a tu bondad, a tu misericordia. Al solo hecho, Señor, de que tú existes, de que tú estás en tu trono y de que nosotros te importamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.